Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Caso en Cristo, yo soy Hannah y el tema de hoy es la fidelidad. Es un fruto del Espíritu que vamos a estar hablando, que vamos a estar tratando. Me parece bastante interesante y mientras estaba haciendo el guión, porque tengo pues el guión aquí en el móvil, ¿vale? He aprendido tantas cosas y he dicho, wow. Así que bueno, aprendamos juntos. Y voy a empezar con 2 Timoteo 2:13 y dice: Dios permanece fiel incluso cuando nosotros fallamos. Y sé que es un simple versículo, una simple frase, pero cuando lo leí dije, este versículo tiene que ser el inicio del caso de hoy porque es la base para mí, ¿vale? Hay más de 70 referencias en la Biblia de la fidelidad de Dios. No es sorprendente que unos 40 de esos casos ocurran en el libro de los Salmos, que relata más que cualquier otro libro de la Biblia, las luchas de los piadosos y su total dependencia de la fidelidad de Dios. No es de extrañar entonces que el salmista diga al reflexionar sobre la fidelidad de Dios en el Salmo 89:12: con mi boca haré notoria tu fidelidad por todas las generaciones, lo declararé que estableciste tu fidelidad en el cielo mismo. Incluso el profeta Jeremías, en medio de sus lamentaciones por el juicio de Dios sobre Judá, todavía podía proclamar de Dios: grande es tu fidelidad. Está en Lamentaciones 3:23. En realidad, incluso un estudio de las 60 referencias a la fidelidad de Dios no podía hacer justicia al tema. Toda la Biblia es un tratado sobre este tema. La fidelidad de Dios es constante. En cada página se nota la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios aparece en precepto o ilustración en casi todas las páginas. Es imposible describir los actos de Dios sin tocar de alguna manera su fidelidad hacia los suyos. En nuestro esfuerzo por llegar a ser como Dios en nuestro carácter, debemos asegurarnos de que la gracia de la fidelidad ocupa un lugar muy alto en nuestro sistema de valores. Esta no es una virtud natural, como lo indica el lamento de Salomón. Proverbios 26. Muchos dicen tener amor inagotable, pero ¿quién podrá encontrar un hombre fiel? Mucha gente profesará fidelidad, pero muy pocos la demostrarán. Entonces, ¿qué es la fidelidad? ¿Cómo la practicamos y cuándo la exhibimos en nuestras vidas? La palabra bíblica denota aquello que es firme. El diccionario define fiel como firme en el cumplimiento de las promesas o en el cumplimiento del deber. Algunos sinónimos comunes son confiables, dignos de confianza y leales. La palabra también tiene la connotación de absoluta honestidad o integridad. La persona fiel es aquella que es confiable, digna de confianza y leal, en quien se puede confiar en todas sus relaciones y que es absolutamente honesto y ético en todos sus asuntos. Se decía de Daniel que sus rivales trataron de encontrar motivos para presentar cargos contra Daniel por su conducción de los asuntos gubernamentales. Pero no pudieron hacerlo, no pudieron encontrar en él corrupción, porque era digno de confianza, fiel. Y no corrupto ni negligente. Está en Daniel 6:4. Las palabras corrupto y negligente nos ayuda a definir lo contrario de fiel, lo que significa ser fiel en nuestros asuntos diarios. La palabra corrupto es lo opuesto a honesto o ético, y la palabra negligente es un antónimo de tales palabras como cuidadoso, reflexivo y considerado. Daniel, como Elías, era un hombre con una naturaleza igual a la nuestra. En Santiago 5:17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. O sea que si ellos tuvieron esa fidelidad, siendo
personas, humanos, igual que nosotros, también nosotros podemos tener esa fidelidad hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia los demás. Pero evidentemente había dominado este asunto de absolutamente integridad de Elías. Deberíamos tener el mismo objetivo. El punto número 1 es la honestidad absoluta. Daniel no era corrupto, era honesto, ético y tenía principios. La absoluta honestidad en el habla y en los asuntos personales tiene que ser el sello definitivo de una persona fiel. Las Escrituras nos dicen: Jehová aborrece los labios mentirosos, pero se deleita en los hombres veraces. Y Jehová aborrece las balanzas deshonestas, pero se deleita en las pesas exactas. Proverbios 12:22. El Señor detesta la mentira y aborrece los negocios deshonestos. Si Jesús alguna vez hubiera distorsionado la verdad, aunque fuera un poquito, no podría haber hecho esa pregunta con tanta confianza. Que dice en Juan 8:46: ¿Quién de vosotros puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero vosotros no escucháis porque no sois de Dios. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Y obviamente Jesús es nuestro más claro ejemplo y siempre tenemos que seguirlo a Él, siempre tenemos que reflejarlo a Él. Fue fiel en todo momento, Él no mintió en ningún momento. Seguro que en alguna ocasión lo podría haber hecho, pero no lo hizo porque Él es fiel, Él es literalmente perfecto. Entonces estamos llamados a ser como Jesús, a ser tan absolutamente honestos como Él lo fue. ¿Cómo habría manejado Jesús una situación? Por ejemplo, en cualquier trabajo o si vas a clases, lo típico de que faltas porque no te apetece ir, porque X, pero tú dices que estabas enfermo, tú dices que estabas malo. Y obviamente es la vía más fácil, porque al final mentimos muchas veces por eso, porque es la vía más fácil o porque simplemente sabemos que lo que hemos hecho no está bien, entonces mentimos y al final acaba siendo una bomba explosiva. Por lo tanto, es que no mentir no supone nada bueno. Y la fidelidad también es sinónimo de verdad. Entonces, por ejemplo, imagínate que en alguna situación te ha podido pasar, que has mentido, incluso muchas veces sale natural porque es como defenderte a ti mismo y protegerte, ¿no? Pero piensa cómo habría manejado Jesús esa situación. No sé cómo habría actuado, pero estoy seguro que Él hubiera hablado con la verdad, aunque fuera doloroso para nosotros. Una cosa sé, no habría mentido y tampoco deberíamos tú ni yo. ¿Por qué entro en tantos detalles sobre la honestidad absoluta en los detalles sociales de la vida? Porque aquí es donde comienza la honestidad. Si tenemos cuidado de ser honestos en las cosas pequeñas, ciertamente tendremos cuidado de ser honestos en las cosas más importantes de la vida. Como dijo Jesús, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que es injusto, en lo muy poco, también lo es en lo mucho. Pero los cristianos estamos llamados a ser sal en una sociedad putrefacta. Y no podemos serlo si no somos modelos de absoluta honestidad. El segundo punto es la total confiabilidad. Daniel no era corrupto ni negligente, era confiable y digno de confianza. La gente podía contar con él. Llegó a tiempo a sus compromisos, cumplió su palabra y consideró cómo sus acciones podrían afectar a los demás. Pocas cosas son más molestas que confiar en alguien que no es confiable. Salomón observó en Proverbios 10:26 como vinagre para los dientes y humo para los ojos, así es el perezoso para los que lo envían. Aunque el término perezoso se refiere a una persona habitualmente perezosa, es su infidelidad lo que lo hace exasperante. Podemos ser indiferentes a los hábitos de una persona perezosa si no tenemos que depender de ella, pero si dependemos de sus acciones de alguna manera, vemos sus hábitos de pereza como infidelidad. Y yo aquí quiero mencionar un ejemplo que a mí me ha pasado, ¿vale? Por ejemplo, para mí el tiempo es
una de las cosas que más valiosa tiene. Diría que es, y mira que yo amo el dinero, pero es más valiosa que el dinero. ¿Por qué? Porque con el tiempo haces dinero, básicamente. Pero ese no es el punto, aunque me encantaría hablar de ello, pero en otro caso hablaremos de ello. Pero el caso es que, por ejemplo, cuando he quedado con una persona y esa persona llega 20 minutos tarde, media hora tarde, a mí me molesta. Honestamente, a mí me molesta porque yo soy una persona muy puntual. ¿Y qué pasa? Que obviamente una que otra vez pues la gente pues puede llegar tarde porque al final pues es normal. Muchas veces quizá los autobuses se nos retrasan, se nos pasan de largo o nos ha pasado ciertas circunstancias, se nos ha hecho tarde por X o por Y. Y es totalmente normal, pero cuando ya es algo recurrente, al final para mí siento que me estás faltando el respeto, porque estás faltando el respeto a mi tiempo, a mi persona, y no lo estás considerando como valioso. No me refiero a que me des un tiempo de oro, simplemente que el tiempo de cada uno es muy valioso. Y si las demás personas no lo valoran, para mí es una infidelidad, ¿sabes? Ya que estamos hablando de la fidelidad. Porque al final es eso, no estás respetando tu tiempo, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que quería poner en esta situación. Nuestra sociedad necesita volver o enfatizar la virtud de la honestidad. Ciertamente debe otorgar gran importancia a la confiabilidad. Básicamente que la confiabilidad está unida a la fidelidad, ¿vale? John Sanderson menciona: si profundizamos un poco más, vemos que la infidelidad está muy cerca de la desobediencia, porque el hombre que desobedece a Dios se ha desprendido del único apoyo sólido que un hombre puede tener, y su dirección en la vida será controlada por los vientos cambiantes de las circunstancias y de su deseo caprichoso. El hombre que no está controlado por Dios no tiene ninguna razón establecida para cumplir su palabra o cumplir con sus obligaciones. Entonces, para la persona que practica la piedad, la confiabilidad es un deber no solo hacia sus semejantes, sino más importante aún, hacia Dios. La confiabilidad no es solo una obligación social, es una obligación espiritual. Dios está aún más preocupado por nuestra fidelidad que la persona que confía en nosotros en alguna situación particular. En el Salmo 15, David hace la pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién podrá habitar en tu monte santo? En el verso 1. A continuación se incluye una lista de normas éticas que una persona debe guardar para disfrutar de la comunión con Dios. Y en medio de esa lista está este estándar: el que guarda su juramento aun cuando duele. Versículo 4. Dios quiere que seamos confiables incluso cuando nos cueste. Esto es lo que distingue la fidelidad piadosa de la confiabilidad ordinaria de la sociedad secular. El punto número 3 es la lealtad inquebrantable. La persona fiel no solo es honesta y confiable, sino también leal. O sea que vemos que la fidelidad no es solo un punto y ser fiel y ya está, sino que vemos que tiene como varias ramas, como que se desglosa. La cuestión de lealtad surge con mayor frecuencia en relación con nuestros amigos. La palabra ha llegado a tener una connotación de estar con alguien en las buenas y en las malas. Quizás no haya mejor descripción de la lealtad que las palabras de Salomón. Proverbios 17:17: en todo tiempo ama al amigo y en todo tiempo ama al enemigo. No. En todo tiempo ama al amigo y para la adversidad nace el hermano. No existe una persona que se llame amigo en las buenas épocas. Si la lealtad de una persona no asegura su fidelidad a otra persona en momentos de estrés, entonces realmente no es un amigo. Simplemente está utilizando a la otra persona para satisfacer alguna de sus propias necesidades sociales. El hijo del rey Saúl,
Jonatán proporciona probablemente el mejor ejemplo de la lealtad en la Biblia. Su leal amistad con David casi le cuesta la vida a manos de su propio padre. Sorprendentemente, Jonatán se dio cuenta de que su lealtad a David al final le costaría el trono de Israel. Ya sea en honestidad, confiabilidad o lealtad, la fidelidad es frecuentemente una virtud costosa. Solo el Espíritu Santo puede permitirnos pagar ese precio. Sin embargo, hay un tipo de lealtad que debemos evitar. Se llama la lealtad ciega. Ese tipo de lealtad se niega a admitir los errores o faltas de un amigo y en realidad no le hace ningún favor. En Proverbios 27:6 nos dice: los besos del enemigo pueden ser abundantes, pero fieles son las heridas del amigo. Y lo más probable es que tú tengas a una persona, sea familiar, sea amigo, sea lo que sea, que has tenido una lealtad tan fuerte que se ha convertido en una lealtad ciega. Y a veces ese tipo de lealtades nos hace daño. Y a mí me ha pasado. Al final, sí es bien tener lealtad, pero esto me refiero con este tipo de lealtad, porque al final si tienes este tipo de lealtad ciega, lo que te haces es daño a ti. Y la otra persona quizá ni siquiera te está aportando nada bueno. Solo el amigo verdaderamente fiel se preocupa lo suficiente por ti como para emprender la tarea a menudo ingrata de señalar que nos equivocamos. Este es un nivel de lealtad increíble, la verdad, porque aparte de estar en las buenas y en las malas, es corregir y enseñar y ayudar a crecer y a mejorar a esa persona. A ninguno de nosotros les gusta ser confrontado con nuestras faltas, pecados o errores, por lo que a menudo se lo ponemos difícil a nuestros amigos. Como resultado, la mayoría de nosotros estamos más preocupados por hablarnos de manera agradable unos a otros que por decir la verdad. Y eso no significa que digas cosas de una manera fea, simplemente si sabes que tu amigo, que tu primo, que tu X ha hecho algo que no está bien o ha hecho algo que debe de mejorar o que la situación o realmente no tiene la razón, debes de decirlo. Y muchas veces quizá nos vamos a molestar o no nos vamos a atrever a decirlo porque queremos siempre obviamente decir cosas agradables y está súper bien, pero muchas veces tenemos que corregir. Y también tenemos que saber cómo corregir y a qué personas corregir, porque tampoco podemos corregir a todo el mundo, ni corregir de una manera tajante, sino de una manera agradable, por así decirlo. La lealtad dice la verdad con fidelidad, pero también la dice con amor. La lealtad dice: me preocupo lo suficiente por ti como para no permitir que continúes sin control en tus acciones equivocadas o en tu actitud pecaminosa que en última instancia será perjudicial para ti. El punto número 3 es cumplir el requisito de Dios. Como ocurre con las otras gracias del carácter cristiano, el primer paso para crecer en fidelidad es reconocer la norma bíblica. La fidelidad implica la honestidad absoluta, confiabilidad absoluta y lealtad inquebrantable. Es ser como Daniel, ni corrupto ni negligente. Desarrollar convicciones consistentes con este estándar basado en la palabra de Dios. Planea memorizar uno o más versículos sobre el tema de la fidelidad, ya sea de las referencias citadas en este capítulo, en este caso, o de otras que te hayan venido a la mente. En segundo lugar, evalúa tu vida con la ayuda del Espíritu Santo y tal vez de un amigo, de un familiar, de tu pareja, y pregúntate: ¿buscas ser escrupulosamente honesto? ¿Pueden otros depender de ti incluso cuando sea costoso? ¿Apoyarás a tu amigo cuando esté en dificultades y lo confrontarás con amor cuando se equivoque? Ponte en la situación y di: ¿cómo yo actuaría? O quizás recientemente te han corregido y tú te lo has tomado a mal, y piensa: quizá lo han hecho porque me aman y han visto que la situación no es adecuada para mí o que me he comportado de una manera adecuada, y quizá tú te lo has tomado como que te han regañado, pero quizá simplemente te han corregido con amor. No te conformes con generalidades, trata
de pensar en casos específicos que afirman tu fidelidad o te muestren dónde necesitas crecer, con qué personas necesitas crecer. Cuando veas una necesidad específica de fidelidad, haz que ambas sean un asunto de oración, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo y objeto de algunas acciones concretas de tu parte. Recuerda que tu obra y la de Dios son coextensivas. Considera la recompensa por la fidelidad. En la parábola de los talentos, el maestro respondió, Mateo 25-21, bien hecho, buen siervo y fiel, en pocas cosas has sido fiel, te pondré a cargo de muchas cosas, ven y comparte la felicidad de tu amo. Se puede argumentar que la fidelidad aquí está en relación con Dios y no entre nosotros. Eso es de hecho cierto, pero la fidelidad a Dios incluye la fidelidad a unos a otros. Ese es el punto final de cada uno de los pasajes de la Escritura. Es Dios quien requiere que seamos fieles en todas nuestras relaciones terrenales. Así que solo si buscamos crecer en la gracia de la fidelidad unos hacia otros, tendremos alguna esperanza de oírle decir, bien, siervo bueno y fiel. A continuación vamos a hacer ejercicios para la práctica y la discusión. Los he sacado del libro de los frutos del espíritu de Jerry Bridges, por si quieres leértelo, pero igualmente yo te voy a decir los ejercicios que él puso para que puedas reflexionar, escribir sobre ellos, debatirlos, lo que a ti más te parezca. El ejercicio número 1 es ¿qué tipo de situaciones te tientan a engañar a los demás? Ejercicio número 2, ¿cómo has tratado recientemente a un amigo en dificultades o a un amigo que hizo algo mal? Si no has estado en una situación así con un amigo, esta sigue siendo una buena oportunidad para reflexionar sobre la profundidad de tus amistades. ¿Qué tan buen amigo eres? Yo estoy hablando de la amistad, pero puede ser a nivel familiar, a nivel amoroso o en cualquier tipo de relación, ¿ok? Ejercicio número 3. Elige uno de los siguientes para meditar. Daniel 6:34, que es el ejemplo de la fidelidad de Daniel. Proverbios 12:22, que habla sobre la honestidad. Salmo 15, que habla sobre la integridad y especialmente el cumplimiento de la palabra, de la fidelidad de la palabra. Entonces, hasta aquí los ejercicios, pero vamos a continuar, ¿vale? Si yo te dijera que pienses en una persona fiel, ¿qué se te viene a la cabeza? Quizá un amigo que nunca te deja solo, un perro que espera a su dueño durante horas, una mamá que está siempre despierta toda la noche cuidando a su bebé. Cuando pensamos en fidelidad, pensamos en alguien que permanece. Y ahí está la clave. La fidelidad no es un sentimiento, la fidelidad es una decisión. Porque cualquiera permanece cuando todo es bonito, pero solo los fieles permanecen cuando cuesta. Y eso es exactamente el carácter de Dios. Dios permanece siempre, Dios es el más fiel del universo. ¿Y qué significa ser fiel? La palabra fidelidad significa ser constante, ser digno de confianza, cumplir la palabra dada, permanecer aunque cambien las circunstancias. Vivimos en una generación donde todo es reemplazable. Si una amistad molesta, la cambias. Si un trabajo cansa, lo dejas. Si una relación requiere esfuerzo, se abandona. Pero Dios no funciona así. Él no ama por temporadas. Él no dice, hoy sí te amo porque hoy oraste. No, Él permanece siempre. Por ejemplo, imagina que decides empezar el gimnasio, ¿vale? El lunes llegas con tu botella nueva, con tus zapatillas nuevas, con tu ropa deportiva nueva, súper motivada, ¿vale? El martes ya te duele todo, entonces el miércoles dices, creo que mi cuerpo necesita descansar. Y el jueves ya estás viendo una serie con una pizza. ¿Fuiste constante? No. ¿Tuviste motivación? Sí. ¿Tuviste fidelidad? No. Porque la fidelidad empieza cuando la emoción termina. Con Dios ocurre exactamente igual. Muchos seguimos a Jesús cuando sentimos cosas bonitas, pero la fidelidad aparece cuando no sentimos nada. Porque estamos claros, o sea, muchas veces quizá orar es nuestro refugio y puede ser que otras veces orar nos cueste, ir a la iglesia nos cueste, leer la Biblia nos cueste. Y ahí es donde nace la fidelidad. Y te digo que yo desde primera persona, que muchas veces a mí
las cosas cristianas no me han apetecido hacerlas del todo. Y muchas veces quizá no me ha apetecido ir a la iglesia o a otros sitios, y aún así he ido, y ahí es donde se muestra la fidelidad, porque aunque no te apetezca, tú permaneces firme. Me imagino en esos momentos como Dios aplaudiéndote, ¿sabes? Y me parece precioso. Y si estás en este momento de que te cansa, de que no quieres, te digo, continúa, porque ahí estás mostrando tu fidelidad a ti mismo, tu fidelidad a Dios, ¿sabes? Y me parece precioso. Entonces, tenemos esta frase, ¿no? La fidelidad no depende de las emociones. Hay días donde sentirás a Dios muy cerca y otros días donde parecerá que guarda silencio. ¿Sabes qué hizo Job? Me encanta la historia de Job. Si no la habéis leído, ir a leerla. Si ya la habéis leído, releerla. Es preciosa, es mi historia favoritísima. Perdió todo, su familia, su dinero, su salud, y aún así dijo, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, es que Job tuvo una fidelidad y un agarramiento en Dios brutal. O sea, es que me parece admirable. Y eso es fidelidad, no seguir a Dios porque todo va bien, sino porque Él sigue siendo Dios sobre todas las cosas. Y sabes, ya haremos un caso específico sobre la historia de Job, porque es increíble. El enemigo le preguntó a Dios, ¿le puedo quitar todas las cosas, todo lo material, todas las personas que le critiquen, que sus amigos más cercanos le juzguen? Y Dios dijo, sí. Porque recuerda, no va a pasar algo en tu vida, Dios no lo ha permitido, y el enemigo tiene que preguntarle a Dios para que ese ataque pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú puedes con ello, y porque sabe que en ese proceso te vas a agarrar más a Dios. ¿Y qué pasó? Que Job pasó de todo, y aún así muchas veces se preguntaba como, ¿dónde estaba Dios? Porque Dios me hace pasar por esto. Y cada vez era más fuerte, cada vez el enemigo le atacaba más y más y más y más. Pero aún así Job no desistió y se agarró todavía más a Dios. Y Dios le dijo al enemigo, como, ¿ves? Este es mi hijo. Y es increíble, o sea, es que de verdad, ir a leer la historia, por favor, es que me encanta. Otro apartado sería, Dios es el primero en ser fiel. Nosotros no inventamos la fidelidad, la aprendemos de Él. Mira la historia de Israel. Ellos se alejaban, se olvidaban de Dios, adoraban ídolos, volvían a pecar, y Dios seguía buscándolos. Prácticamente en todo el Antiguo Testamento es la humanidad alejándose, la humanidad pecando, la humanidad adorando a otros dioses, la humanidad fallando, y Dios volviendo a rescatarlos, Dios permaneciendo, Dios siguiendo firmes, siendo fiel a ellos, aunque ellos no tuvieran ningún tipo de fidelidad hacia Dios. Porque Él es como un padre que ve a su hijo caer una y otra vez y aún así corre a levantarlo. Eso hizo con nosotros y lo sigue haciendo. Jesús, obviamente, como no, es el mayor ejemplo. Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba, sabía de la cruz, sabía de la traición, sabía del abandono, sabía de los clavos. Y aún así caminó hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue fiel al Padre. No fue la cruz la que sostuvo a Jesús, fue su fidelidad. Porque Jesús podría haber optado por no hacer ese acto. Y lo hizo. Su fidelidad hacia Dios y su fidelidad hacia nosotros. ¿Cómo produce el Espíritu Santo la fidelidad? Y aquí viene algo importante. La fidelidad no nace diciendo, desde mañana voy a ser fiel. No. Es un fruto, y los frutos no se pegan al árbol con pegamento. Nacen porque el árbol está unido a la raíz. Cuanto más tiempo pasas con Jesús, más te pareces a Él. La fidelidad no se fabrica, se cultiva. Hay personas que llevan 20 años en la iglesia, pero nunca fueron fieles, solo fueron asistentes. Y hay otras que llevan 6 meses con Cristo y ya son constantes. Porque la fidelidad no se mide por los años, se mide por cuánto decides permanecer. ¿Sabes? Y no importa cuánto tiempo lleves,
No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, cuánto tiempo lleves creyendo en Dios, siempre tienes la oportunidad de cultivar este fruto del Espíritu y de pedirle a Dios que te ayude y que estés dispuesto a tener esa fidelidad. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Pregúntate, ¿soy fiel cuando nadie me ve, cuando no estoy en la iglesia adorando? ¿Soy fiel cuando solo tengo ganas? ¿Soy fiel en mis estudios, en mis amistades, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi tiempo con Dios? Porque Dios no busca personas impresionantes, busca personas disponibles, y las personas disponibles terminan siendo extraordinarias, porque Dios trabaja en ellas. En conclusión, quizás hoy sientes que has fallado, que prometiste cosas a Dios que nunca cumpliste, que empezaste con pasión y terminaste lejísimos. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que Dios nunca rompe su fidelidad contigo. Él sigue esperando, sigue llamándote, sigue creyendo en la obra que comenzó en ti. Y esa fidelidad es la que quiere sembrar también en tu corazón. Si Dios no se ha rendido contigo, cree en eso y permanece con Él. Entonces, vamos a terminar con la carta de Dios para ti. Dios te dice hoy: sé que muchas veces piensas que ya no mereces volver porque me has fallado demasiadas veces. Crees que tus promesas rotas me hicieron alejarme de ti, pero déjame decirte algo. Yo nunca he dejado de permanecer. Antes de que tú supieras mi nombre, yo ya conocía el tuyo. Antes de que tropezaras por primera vez, yo ya había decidido amarte. He estado contigo en los días en los que contabas con alegría y también en las noches en las que apenas podías hablarme entre lágrimas. Quiero hacer aquí un pequeño inciso. Perdón, nunca suelo hacer esos incisos en las cartas porque me parecen como un poco sagradas, entonces, pero quiero decirte, yo tuve una etapa, ¿vale?, en la que como que dejé un poco de orar y dejé de leer la Biblia, y sé que no estaba bien, o sea, yo era consciente, pero era como que lo dejé de hacer un día, después se pasó una semana, esa semana acabó convirtiéndose por un tiempo, ¿vale? Entonces, pues consecutivamente dejé de orar y dejé de hacer algunas cosas cristianas, por el simple hecho de que cómo voy a volver ahora que básicamente estoy súper sucia, ¿sabes? Llena de pecado, por así decir, y claro, a mí me daba vergüenza, y de hecho yo le decía, os voy aquí a admitir algo que no lo hagáis, nunca lo hagáis, en serio, pero me da vergüenza admitirlo, pero para que veáis que yo soy honesta con vosotros y que yo paso estas cosas también. Y todos lo pasamos, los pastores, los líderes, tu amigo, tu familia, tu madre, todos lo pasamos, ¿vale? Entonces yo le decía como a Dios que se apartase de mí, porque estaba súper sucia y porque no, cómo iba a acercarse a mí con todo, si había dejado de leer la Biblia, si de repente quería escuchar música secular, ¿sabes? Y yo me sentía triste, yo sentí un vacío aquí inmenso, porque yo como que los pecados me brillaban mucho, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención. Claro, brillaron tanto que yo decidí ir. Y eso es una mentira del enemigo, porque la única luz del mundo es Jesús y la Biblia, y el Espíritu Santo y Dios. Y pues yo le decía eso, que no estuviera aquí conmigo, que se fuera y que se mantuviera en mi familia, y que obviamente que los protegiera, pero que conmigo no, porque yo no me lo merecía, y que es que no me lo merezco, es que aunque hagamos cosas buenas, es que no lo merecemos. Pero como Él es fiel, Él mostró su misericordia. Y te digo, o sea, yo comencé a dejar de hacer cosas cristianas, y tampoco te digo que hacía cosas mundanas horribles, pero no hacía cosas cristianas, ¿vale? Y de repente empecé a sentir un vacío, una ansiedad, en serio. Y fue abrir la Biblia, fue empezar a orar, y al día siguiente ya no sentía ningún tipo de vacío que me estaba consumiendo, ¿sabes? Y mira, te digo, o sea, el pecado puede
arrastrarte y puede darte como quizá un gozo por un día, pero te digo que al segundo día te va a dar un vacío enorme. Y si lo dejas, se va a alargar. Pero con la Biblia, Dios, desde el minuto 1, te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te va a quitar toda ansiedad, toda tristeza, todo malo pensamiento, todo, en serio, porque yo lo he vivido. Y bueno, yo no sé si estés pasando por esto, pero si no lo estás pasando, o si alguna vez te llega a pasar, o si conoces a alguien que le haya pasado, pues también te digo que le animes. Después de decir esto, sigo con la carta, perdón. Mi fidelidad nunca dependió de tu perfección. Si así fuera, nadie podría acercarse a mí. Hoy no te llamo a ser perfecto, te llamo a permanecer. Da un paso hacia mí cada día. Cuando caigas, vuelve. Cuando dudes, vuelve. Cuando tengas miedo, vuelve. Yo siempre estaré aquí para recibirte. Quiero formar en ti un corazón firme, uno que no cambie con el viento ni con las circunstancias. Un corazón que aprenda a confiar en mí incluso cuando no entiende el camino. No olvides esto, el mismo Dios que ha sido fiel contigo quiere hacer de ti una persona fiel. No caminarás solo. Mi espíritu te fortalecerá, te levantará y te enseñará a permanecer. Así como yo nunca te abandonaré, aprende a permanecer cerca de mí. Allí descubrirás que la fidelidad no es una carga, sino la respuesta de un corazón que ha conocido mi amor. Con amor eterno, tu Padre Celestial. Con esto damos por finalizado el caso entregado a Cristo, y nos vemos en el próximo Fruto del Espíritu. Ya sabéis que estamos haciendo esta serie de todos los frutos del Espíritu, y nos vemos en el próximo caso. Bye.